Argentina está viviendo un terremoto político y social tras una decisión que muchos ven como histórica. Javier Milei expulsó del país a Facundo Jones Walla, un hombre que durante años se presentó como líder mapuche y que terminó siendo señalado como un delincuente disfrazado de activista social. Los titulares lo muestran como un símbolo de la resistencia ancestral, pero detrás de esa etiqueta se esconde una larga lista de delitos que lo llevaron a ser catalogado por el propio gobierno como un terrorista. Su historia no empieza con discursos sobre pueblos originarios ni con luchas legítimas, sino con violencia pura. En 2013 encabezó la ocupación de 500 hectáreas en la Patagonia, un hecho que terminó en un incendio masivo, el encañonamiento de vigilantes privados y hasta la quema de la vivienda de los propietarios. Ese episodio lo llevó a ser condenado a 9 años de cárcel. Pero lo cierto es que su prontuario venía de mucho antes. Ya en 2004 había sido detenido por vandalizar una estación con pintas, y desde entonces se vinculó a diferentes grupos extremistas que operaban tanto en Chile como en Argentina, siempre bajo la bandera de la resistencia. Jones Walla construyó una narrativa que mezclaba victimización y rebeldía. Se describía como enemigo de los intereses de las grandes empresas, acusando a Chile y a Argentina de ser estados capitalistas opresores aliados de terratenientes y transnacionales. Desde la cárcel buscaba el apoyo de ONGs internacionales y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, intentando presentarse como un preso político más que como un delincuente común. Para algunos colectivos, su discurso era inspirador, para otros, una cortina de humo que encubría delitos comunes disfrazados de ideología. Lo que lo hizo más polémico fue la dimensión que intentó darle a su causa. Jones Walla se proclamaba como uno de los líderes de la resistencia ancestral mapuche, un movimiento que busca recuperar territorios en Chile y Argentina para crear lo que llaman la nación mapuche. Según su visión, ellos son los legítimos dueños de la tierra y fueron despojados por la expansión de las empresas y los estados modernos. Bajo ese argumento, pedía tierras, subsidios y reconocimientos, mientras esquivaba las preguntas más simples: ¿de qué trabajaba? ¿Cómo se sostenía? ¿Quién financiaba realmente su lucha? Preguntas que nunca pudo responder de forma convincente. La paradoja es que, mientras se presentaba como un héroe indígena, en realidad su historia personal mostraba otra cosa. En su juventud fue socialista, anarquista, poeta frustrado, vándalo ocasional y hasta simpatizante de colectivos radicales, pero nunca tuvo un rol genuino en la dirigencia sindical mapuche. Sus enemigos lo describen como un oportunista que usó una causa ancestral para encubrir una vida marcada por el desorden y la violencia. Y ahora, con su expulsión, el gobierno argentino busca enviar un mensaje claro: se terminó la era en la que activistas disfrazados de luchadores sociales podían reclamar privilegios a costa de los impuestos de los ciudadanos. La expulsión de Facundo Jones Walla desató reacciones inmediatas a ambos lados de la cordillera. En Argentina, muchos lo celebraron como un acto de justicia, una limpieza necesaria después de décadas en las que personajes como él se beneficiaron de subsidios, privilegios y del blindaje que ofrecían ciertos sectores políticos y organizaciones internacionales. En Chile, en cambio, el panorama es distinto. Allí, parte de la opinión pública lo considera un símbolo de lucha, mientras que otros lo ven como un peso muerto que vuelve a convertirse en problema para un país que ya enfrenta su propia crisis con la violencia en la Araucanía. Lo que queda claro es que, para Milei, Jones Walla nunca fue un activista legítimo, sino un ejemplo de la decadencia que arrastraba Argentina. Durante años, este personaje pedía tierras, bonos y subsidios bajo el argumento de que sus ancestros fueron despojados, pero vivía del asistencialismo estatal y de la victimización mediática. Bajo la lupa liberal, su caso representa exactamente lo que el nuevo gobierno quiere desterrar: la cultura de vivir de lo ajeno. El propio Milei lo planteó con crudeza: mientras millones de argentinos trabajan y pagan impuestos, otros exigían privilegios sin aportar nada productivo. Lo curioso es que ni siquiera su identidad como líder mapuche es incuestionable. Sus raíces y su vida personal han estado siempre rodeadas de contradicciones. En el pasado fue socialista, anarquista, poeta, fanático y hasta vándalo, pero nunca un verdadero dirigente de una comunidad indígena. Se convirtió en muchas cosas, menos en lo que decía representar. Y sin embargo, bajo ese disfraz, logró instalarse como un supuesto referente de la resistencia mapuche, un movimiento que, según él, buscaba construir una nación independiente en territorios de Chile y Argentina. Una utopía que no solo resultaba inviable, sino que terminaba siendo peligrosa, porque abría la puerta a enfrentamientos violentos y a la fragmentación territorial de ambos países.
La ironía es que, mientras en Argentina se lo acusa de ser un oportunista que vivía de los planes sociales, en Chile probablemente enfrente un destino muy distinto. Con un gobierno como el de Gabriel Boric, más cercano a los movimientos sociales y a las banderas progresistas, muchos sospechan que no pasará mucho tiempo antes de que sea indultado o reciba algún tipo de trato especial. De hecho, no faltan quienes imaginan que hasta podría ser homenajeado con discursos o monumentos, en lugar de cumplir la totalidad de su condena. Y esa posibilidad genera indignación en sectores de ambos países que ya están cansados de lo que consideran privilegios disfrazados de derechos ancestrales. La discusión se vuelve más amplia cuando se analiza lo que ocurre en Chile. Allí, las comunidades mapuches reciben una gran variedad de subsidios, apoyo para comprar terrenos, para construir viviendas, beneficios en salud, educación e incluso programas específicos para impulsar políticas de género. Todo financiado, por supuesto, con los impuestos de los chilenos. Para los críticos, esa política ha generado una clase de ciudadanos que, en lugar de integrarse a la economía productiva, viven de las transferencias estatales. Para los defensores, en cambio, es un intento de reparar siglos de injusticia histórica. Lo cierto es que esa tensión no ha resuelto los conflictos, y personajes como Jones Wallace son la prueba de que los subsidios no siempre traen paz, sino que, en ocasiones, alimentan nuevas formas de radicalización. La salida de Facundo Jones Wallace no es solo la expulsión de un individuo, es, según el discurso de Milei, un acto simbólico que marca un antes y un después en Argentina. Porque detrás de su figura se condensan décadas de decadencia, gobiernos complacientes, privilegios disfrazados de derechos, organizaciones que convirtieron la victimización en negocio y un Estado que permitía que delincuentes se vistieran de activistas sociales para parasitar a la nación. Jones Wallace no es un caso aislado, es el rostro visible de un modelo que encontró en los planes sociales y en el asistencialismo una forma de perpetuar la pobreza y la dependencia. Para los liberales, su permanencia en Argentina era la prueba de cómo el país se había transformado en un refugio para ladrones, narcos, piqueteros y estafadores que, en lugar de aportar al desarrollo, se dedicaban a vivir del esfuerzo ajeno. Bajo la narrativa libertaria, Argentina se había convertido en el basurero de la región, donde cualquiera podía instalarse y reclamar beneficios pagados por una clase media agotada y cada vez más exprimida por los impuestos. Y es precisamente esa imagen la que Milei quiere borrar, la de un país débil, incapaz de defenderse de los oportunistas, y que entregaba su riqueza a cambio de paz social momentánea. El caso de Jones Wallace también pone sobre la mesa una discusión más profunda. ¿Qué ocurre cuando los reclamos identitarios, en lugar de integrarse al desarrollo de una nación, se convierten en excusas para bloquear el progreso? Desde la perspectiva liberal, las protestas y ocupaciones lideradas por movimientos radicales no son manifestaciones legítimas de un pueblo, sino herramientas de chantaje que paralizan la economía, desalientan la inversión y sumen al país en el atraso. Cada corte de ruta, cada sabotaje y cada amenaza no solo afectan a los gobiernos, afectan directamente a los trabajadores que pierden sus empleos, a los comerciantes que no pueden vender, a los productores que ven frenada su actividad. Por eso, bajo este esquema, personajes como Jones Wallace no son luchadores sociales, son una amenaza directa contra la libertad de trabajar y producir. Milei lo dijo con claridad, una de las funciones esenciales de un Estado liberal es la defensa del orden interno. Sin orden, no hay libertad. Sin reglas básicas que garanticen que la gente de bien pueda salir de su casa, trabajar, producir y hacer negocios, cualquier sociedad está condenada al fracaso. Y en ese sentido, expulsar a Jones Wallace no es un capricho político, es un mensaje al país y al continente. En Argentina comienza una nueva etapa en la que los violentos no tendrán espacio, y donde los privilegios basados en la victimización dejarán de ser tolerados. Lo que está en juego no es simplemente la suerte de un hombre que se presentó como líder mapuche. Lo que está en juego es el modelo de país. De un lado, un sistema en el que se premia la protesta, el corte de calles y la amenaza constante como forma de obtener subsidios y prebendas. Del otro, la propuesta de un gobierno que, con todos sus riesgos y controversias, plantea que la riqueza debe surgir del trabajo, del esfuerzo y de la competencia en igualdad de condiciones. Esa es la verdadera batalla que se libra detrás del caso Jones Wallace. En Chile, muchos sospechan que será indultado, homenajeado o, al menos, recibido como un símbolo de resistencia. Pero en Argentina, su salida representa la ruptura con un pasado marcado por la complacencia. La comparación es inevitable, mientras unos eligen seguir alimentando movimientos que bloquean el desarrollo, otros buscan recuperar la competitividad expulsando a quienes los obstaculizan.
El resultado de estas decisiones no se verá de inmediato, pero el mensaje ya está enviado. Argentina quiere dejar atrás la cultura del privilegio y abrazar la cultura del trabajo. Al final, la pregunta que queda para los argentinos es simple pero poderosa. ¿Queremos volver al pasado en el que delincuentes disfrazados de activistas dictaban la agenda del país, o queremos apostar por una nación donde el orden y la libertad permitan que la gente de bien viva sin miedo ni extorsión? La expulsión de Jones Walla, más allá de la polémica, se convierte en un símbolo. El símbolo del fin de una era de tolerancia con el chantaje y el inicio de una Argentina que busca limpiar la casa y recuperar la dignidad. Y así, entre aplausos y críticas, Milei dejó claro que no piensa retroceder. El mensaje es duro, incómodo, pero contundente: la Argentina de los trabajadores honestos y la gente de bien ha comenzado.